a un paso del episodio número 60 y hoy vamos a hablar de compasión. A mí eso me parece que es simplemente fascinante, cómo nos hemos ido acercando poco a poco a concretar esta meta que quizás era solo una idea y que pues hoy tiene forma, tiene estructura, procesos, personas que están detrás haciendo posible estos episodios y qué mejor que hablar de compasión, ¿no? No solo porque estemos a un pasito del episodio número 60, que me parece que todos los episodios que terminan en cero son muy simbólicos porque significa que han transcurrido 10 episodios previos, 9 episodios previos para concretar este. Y nada, me parece motivo de celebración. Y de eso se trata la compasión. Este episodio viene justo después, además, del episodio 58, que fue sobre la envidia femenina. Y yo decía, wow, esto no se puede quedar así. O sea, yo no puedo lanzar la bomba de la envidia femenina y quedarnos como en ese, ajá, ¿y qué hago con toda esta sensación desagradable que me genera este malestar? Y aunque creo que el episodio en sí mismo, pues, tiende como a ser validador, como trato de que sean todos los episodios, pues quería que este fuera como la esponjita, el sostén, el cuidado que viene justo después para abrazarte y enseñarte algunas pautas sobre cómo ser más compasiva contigo misma, porque cómo ser compasiva sin el más creo que es un ideal. Por eso siempre me gusta colocar el adverbio de más para que tú sepas que con cada pasito que das te vas acercando a eso que tú quieras lograr. En este caso, se trata de la compasión. Así que si este tema te suena, te llama la atención, pasa adelante y siéntate cómoda. Yo soy Eva Herbert y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Más Auténtica Podcast. Me da mucha risa que justo este episodio, bueno, me resulta curioso porque creo que muchas de las cosas que nos suceden no necesariamente son una casualidad, sino están ancladas a aquello que nos está pasando. Y no solo la etapa vital en la que estoy, que puedo sentir que soy una persona compasiva y por eso quiero transmitirte todo lo que he aprendido a lo largo de este camino, todo lo que sé, no solo como profesional, sino como persona, pero es que hoy particularmente casi no grabo este episodio porque la persona que se encarga del cuidado de Zoe no iba a poder estar porque tenía una cita médica y afortunadamente llegó temprano después de su cita médica, así que aquí estoy grabando el episodio. Pero en otra época de mi vida hubiese pasado esto y hubiese sido como que, pero ¿por qué? Yo no tengo la posibilidad de grabar el episodio y cuestionarme y decirme a mí misma, pero si tenías esta meta, ¿por qué no la estás cumpliendo? Y ahora mismo es como, bueno, no se puede hoy, entonces en cualquier caso, me dedico a cuidar a mi hija, veo qué juegos me invento, vemos qué hacemos en la tarde, cómo nos estructuramos, ¿no? Flexibilidad. Y luego, pues, veo si me da chance de grabar el episodio antes de que termine el día y si no, mañana lo vuelvo a intentar. Y creo que de eso se trata la compasión, de permitirte la posibilidad de volverlo a intentar una vez más. Y qué curioso que justamente hoy haya pasado esto para poder traerte esta anécdota, porque cuántas veces eh, no pasa algo y te quedas como en el sobrepensar y darle vueltas al pensamiento de, pero ¿por qué no pasó? Pero si yo hubiese ido, pero entonces yo hubiese hecho, pero entonces esto es lo que me toca vivir ahora, como desde la exigencia. Y quiero que hoy nos imaginemos la exigencia como esa contrariedad, ese lado opuesto de la autocompasión. Creo que para empezar el episodio empezaría definiendo la autocompasión, pero no lo voy a hacer así. Creo que vamos a saltarnos la definición porque quiero que vayamos un poquito desde, desde la práctica. Yo quiero mostrarte cómo se ve una voz autocrítica y cómo se ve o se escucha, mejor dicho, una voz autocompasiva, porque creo que lo tenemos como tan asimilado como
propio el diálogo exigente, que no nos damos cuenta de que quizás no estamos siendo compasivas y que hay otra forma de hablarnos. Entonces, imagínate que tienes años tratando de acostarte temprano y no puedes. La voz de la autocrítica sonaría algo como, pero porque soy así, soy un fracaso, ay, pero ¿por qué hoy no me pude acostar temprano? Me quedé haciendo doom scrolling, es que eres tonta. eh, y fíjate cómo te estás hablando y te estás diciendo algo que podría sonar de la siguiente forma si te hablaras de manera compasiva. Hoy no logré acostarme temprano, sé que tengo años intentando hacerlo y lograrlo. Hoy está siendo difícil, hoy fue un día retador, mañana lo voy a volver a intentar. Hoy hice lo que pude y no lo logré. Mañana tengo otra oportunidad para hacerlo. O sea, fíjate cómo son dos maneras de decir exactamente lo mismo, pero con un impacto completamente distinto. Como hemos hablado antes, en episodios previos, desde una perspectiva cognitivo-conductual, la forma en la que tú piensas, es decir, la forma en la que te hablas, influye en cómo te sientes y en cómo actúas. Si tú te dices a ti, es que eres una tonta, es que mira que no te estás acostando temprano, pero si estaba la meta que tenías, porque no la has logrado, tienes años tratando de hacer esto, muy probablemente lo que vas a sentir es desagradable. La emoción con la que tú vas a conectar es desagradable por la forma en la que te estás hablando. Ahora bien, si tú cambias ese discurso a un tono más neutral, y con esto yo no te estoy diciendo que tú te digas, eres lo máximo, qué bueno que te acostaste tarde. No, no estamos hablando de ser positivos en extremo y llegar a un punto en el que minimizamos o negamos la realidad que tenemos. Para nada. Todo lo contrario es cómo transmitirme un mismo mensaje y decirme exactamente lo mismo sin ofenderme, sin torturarme, sin exigirme o criticarme. Porque, ¿qué es la autocompasión realmente? No es más que tratarte a ti misma con amabilidad, comprensión y apoyo, tal y como lo harías con tu mejor amiga cuando está pasando por un momento difícil. Y yo sé que hay amigas allá afuera y que se tratan a las patadas, que usan los insultos como forma de vincularse, totalmente válidas esas bromas y I get it, pero no estamos en plan de justificarnos, ni de victimizarnos, ni de bajar incluso los estándares que queremos. De eso no se trata la autocompasión. Es básicamente sentir empatía contigo, así como tú sientes empatía por alguien más que está pasando por una situación compleja, retadora. Porque sí, quizás tú estás pasando por una situación compleja o retadora. Y aun cuando no, el hecho de ser humanos ya creo que pone, predispone para ese momento en el que mm, va a haber una situación en la que estás pasando un momento difícil. Yo tengo esta modalidad de vida, llámala como tú quieras llamarla, yo no le voy a poner una etiqueta, pero a mí me gusta salir con el mejor de los ánimos de mi casa. Independientemente de lo que haya pasado en mi casa, en mi trabajo, y vaya que tengo un trabajo complejo, porque todos los días estoy escuchando situaciones problemáticas de las personas, pero he aprendido a dimensionar y ocupar, o sea, que cada cosa ocupe su lugar, su espacio en mi vida, ¿no? Y mi meta es salir todos los días con el mejor de los ánimos a los lugares a los que yo voy. Y yo voy a la farmacia y yo llego y saludo al vigilante, saludo a la que me atiende y voy con una sonrisa y después voy al supermercado y hago lo mismo con la cajera. Si tengo una duda o pregunta, digo buenos días, saludo. Luego, ahorita que estoy yendo a fisioterapia, entro así y a la recepcionista la saludo, luego saludo a todos los pacientes que están en la sala de espera, después voy, saludo a las fisioterapeutas, hablo con mi fisioterapeuta con el mejor de los ánimos. Y esto no tiene nada que ver con que yo esté triste, molesta, frustrada porque tengo un desgarro en el pie. O sea, esto tiene que ver con una decisión de vida que yo tomé. Y esa decisión de vida que yo tomé tiene que ver con ser amable conmigo
y ser amable con quienes me rodean, independientemente de cómo el afuera responda. Porque sí, te voy a ser total y completamente honesta. Yo vengo de un país donde la gente es tan amable como yo. Y eso me lo puso fácil en términos de aprendizaje, porque en la mayoría, en la gran mayoría de los lugares, espacios que tú visitas en Venezuela, la gente es muy de responder al saludo, de sonreír también, de sacarte conversación. Eso es algo de nuestro gentilicio y de lo cual me siento súper orgullosa y lo abrazo y lo llevo conmigo como parte de mi identidad y se lo estoy enseñando a mi hija. Ahora bien, yo no vivo todos los días en Venezuela. Y eso hace que yo me encuentre con personas que quizás no están en este mood porque no entienden esta parte de mi identidad. Y aunque sí me encuentro con muchas personas alegres, no todas lo son. Y eso hace que, bueno, a veces no tengan una buena cara, no me respondan el saludo, hasta se me queden mirando porque he vivido la experiencia de que se me queden mirando con cara como de, ¿y esta tipa? Y yo como que, ay no, yo sé, esto es raro, pero esa soy yo. Y eso es parte de mí. Y eso me hace sentir muy orgullosa. Entonces, a lo que voy es, he decidido que la compasión forme parte de mí y no solo la vivo conmigo, sino que la vivo con el otro. Y cuando yo sé que alguien me mira mal, que cuestiona la forma en la que yo saludo, que no entiende mi amabilidad, pues yo tengo esta compasión también hacia esa persona, porque probablemente no tiene la historia personal que yo tengo, no ha tenido las experiencias que yo he tenido, no ha tenido el privilegio de ir a terapia por 18 años consecutivos para trabajar y cargarse de herramientas para sobreponerse a las emociones del día a día y a las diferencias de que, o sea, entender que hay una persona distinta a ti allá afuera y eso es válido. Yo eso lo entiendo, lo comprendo, lo respeto y lo valido. Ahora bien, yo no cambio mi forma de ser. Y volviendo al punto, porque me fui como siempre me voy por la tangente, la compasión creo que empieza desde que somos niños, desde que nosotros vamos creciendo y vamos viendo el cómo otras personas nos hablan, el cómo otras personas se hablan a sí mismas, cómo nos enseñaron a nosotros a hablar, ¿sí? Porque a veces creemos que todo está en el discurso de nuestros padres, el típico, haz lo que te estoy diciendo, ¿no? Pero no es solamente lo que tus padres dijeron, lo que tú aprendiste de tus padres, lo que tú viste que ellos hacían con ellos mismos y lo que ellos hacían con otras personas. Entonces, aquí empieza el entretejido de la complejidad para entender por qué quizás tú hoy no eres compasiva. Y ojo, que venga yo de un país en el que el caldo de cultivo para ser amable está dado, la amabilidad es hacia afuera, es con el otro, pero hacia uno mismo es distinto el merequetengue. ¿Por qué? Porque pues la mayoría de las personas de mi generación crecimos con un estilo de crianza autoritario. ¿Y eso qué implica? Que se tiene que hacer lo que el adulto dice, que uno tiene que respetar lo que se está diciendo en casa, que lo que pasa bajo el techo de la casa de tus padres, o sea, mientras tú vives ahí, lo tienes que hacer, básicamente. Entonces, eso te va enseñando a ti que hay una exigencia, que hay una forma de hacer las cosas y que no necesariamente tú tienes voz y voto en eso que se decide. Un poco como un régimen militar, una dictadura, y me estoy poniendo un poquito oscura aquí, pero para que tú puedas asemejar y entender un poco a qué me estoy refiriendo. Una casa donde los padres dicen lo que se hace funciona como una dictadura o un régimen militar, a diferencia de una casa donde los hijos tienen participación en la toma de decisiones, o al menos eso sienten, que sería una crianza un poco más incluyente, por así decirlo, positiva, consciente, respetuosa, etcétera. En este estilo de crianza podemos ver
rasgos de democracia, por ejemplo, un país democrático. Entonces, cuando entendemos esta comparación, quizás se nos hace más fácil entender un poquito cómo es la dinámica. Ahora bien, no todos hemos ido al servicio militar y no todos hemos vivido en una dictadura, así que probablemente se nos haga más complejo entender a qué me estoy refiriendo. Pero básicamente, cuando tú has crecido escuchando, tienes que hacer la cama, deberías casarte antes de los 25, tienes que tener hijos, tienes que ponerte los zapatos así, te vistes así porque lo digo yo. Eso va enseñándote a ti la forma en la que tú te puedes hablar y vas aprendiendo que esa es la forma correcta y única en la que te puedes hablar a ti. Pero no nos damos cuenta de esto porque nuestro diálogo interno es prácticamente invisible, está ahí dando vueltas en nuestra mente y nosotros seguimos con nuestra vida. A mí me encanta que la salud mental esté de moda porque eso hace que todo el mundo maneje algunos de los términos, que todos estemos más o menos en la misma sintonía, que hemos visto que hay algo que se llama diálogo interno, crítico interno, etcétera, pero no necesariamente lo que tú estás entendiendo de lo que te están enseñando en un post te da a ti la conciencia y la profundidad que tiene ese concepto. Entonces, por eso a mí me gusta como desglosarlos bien para que todas estemos en la misma página, entendiendo que no necesariamente con eso tú vas a lograr hoy ser la persona más compasiva del planeta. No. O sea, esto es un proceso que toma tiempo porque así como tú te tomaste toda la vida para hablarte como te hablas hoy y tuviste que pasar un montón de mm, situaciones, ¿no? Entre ellas tu socialización primaria, cómo tus papás te criaron, lo que escuchaste en tu escuela, en tu familia, lo que viste en la televisión como parte de la cultura de tu país, en la medida en la que fuiste creciendo, todo eso, todas las experiencias que tú viviste, las que recuerdas y las que no, forman parte de quién eres, de cómo te hablas y de cómo le hablas al otro. Entonces, cuando tú trates de ser más compasiva contigo, esto te lo digo para que seas un poquito más comprensiva también. La comprensión forma parte de la compasión. Y yo siempre pongo un ejemplo de crianza, el mismo, a mis pacientes y lo he puesto por acá. Imagínate un niño pequeño que está caminando, pasa por la cocina, corre y tira un vaso de jugo. Y de repente, que después que tira el vaso de jugo, pues la madre o el padre le dice, oye, mira, ¿no estás viendo? O sea, estás tirando el vaso de jugo, eres idiota, ¿qué te pasa? ¿Qué desastre hiciste? No es lo mismo eso a un papá o una mamá que te dice, mi amor, fíjate en lo que hiciste. Caminaste muy rápido, le diste con tu brazo al vaso y ahora se derramó y se rompió el vaso. Por favor, coge un trapo y después de que yo recoja el vidrio, tú vas a pasar el trapo, ¿ok? Por favor, trata de tener más cuidado la próxima vez para que no vuelvas a derramar otro jugo. Fíjate la diferencia. O sea, las palabras que nosotros estamos usando son distintas, estamos diciendo en esencia lo mismo. O sea, lo que queremos es que la otra persona aprenda, ¿no? Que el niño aprenda. Pero cómo se lo estamos diciendo tiene una repercusión directa en cómo ese niño se va a hablar y cómo le va a hablar a otros. Todo eso fue lo que se entretejió para que tú el día de hoy te hables de la forma en la que te hablas y le hables a otros de la forma en la que te hablas. El lenguaje es poderosísimo. Y Jacques Lacan, que es un psicoanalista francés que dedicó su obra a entender el lenguaje, o sea, para él el significado, el significante, tienen un contenido muy profundo. Y muchas veces cuando nosotros hablamos, nosotros nos quedamos en la ligereza o en la superficialidad de los conceptos. Y por eso te decía lo, lo, lo de los conceptos que a nivel psicológico en las redes sociales y a nivel de moda, ¿no? Como se han permitido y han permeado la forma en la que nosotros hablamos, pero que no necesariamente responden al significado que tienen, ¿no? Y eso lo pude aprender cuando estudié Lacan en la carrera y precisamente lo que me parece más interesante de él y que también Freud siento que en cierta medida nos iluminó el camino para ello, es lo que yo justamente busco, ir más allá de las palabras y entender que cada palabra que yo uso tiene una razón de ser. Así que
todo lo que tú has aprendido a nivel de conceptos y lenguaje, todo lo que tú dices, tiene una razón de ser. Por eso es tan importante que tú te escuches a ti. No sé si alguna vez has tenido la oportunidad de ver una hamaca o un chinchorro, este asiento que también es una suerte de cama, dependiendo de lo que decidas, ¿no? Que usamos en Latinoamérica y que usaban nuestros indígenas para recostarse, ¿no? Que se ata entre un árbol y otro. Digamos que la forma original en la que estaba hecha era tejido. Yo te quiero poner este ejemplo, me voy hasta la hamaca para decirte. Imagínate que tú quieras tratar de quitar de una hamaca que es blanca, azul y rojo todos los hilos que son del color blanco. Eso te va a tomar mucho tiempo, porque eso está entretejido, está anudado, forma parte de cómo la hamaca está construida. Y quizás tú lo logres, pero vas a necesitar un par de herramientas, paciencia, tiempo, disposición. Y quizás con el tiempo lo empieces a agilizar y logres sacarle todos esos hilos y que la hamaca se mantenga intacta, pero sin esos de ese color. Asimismo es la compasión. O sea, te va a tomar un tiempo hablarte de manera distinta porque la forma en la que tú has venido usando el lenguaje es de una forma muy particular y a diferencia de la amabilidad con otros, que si estás dispuesta a trabajarla, te invito a hacerlo, y que si tú quieres ser más amable con el otro, quizás sea un poco más sencillo. ¿Por qué? Porque cuando tú lo verbalizas, lo pones en el afuera, la reacción del otro es un reforzamiento, porque la mayoría de la gente lo va a tomar bien. La mayoría de la gente toma muy bien el hecho de que yo sea así, pero hay una parte que no. Entonces, las personas que te lo toman a bien son las personas que van a hacer ese reforzamiento positivo, como le decimos en psicología, a básicamente esa gratificación de la acción que tú tuviste. Y ese va a ser una recompensa para ti, para tú decir, ok, lo voy a volver a hacer con la otra persona que vea y así va a ser más fácil recordarlo. Y de repente un día se te va a olvidar porque estás de mal humor, porque estás molesta, porque vas atareada con mil cosas, por la razón que sea. Pero existe una alta posibilidad en el momento en que te encuentres con la persona, tú digas, ay, ¿verdad que la otra vez yo le hablé así? Déjame hablarle así porque yo quiero ser más amable, o que te lo recuerdes al principio de la mañana o al final de la noche. En fin, el punto es que es mucho más fácil ser amable con el otro porque pues vas a tener esa recompensa en el afuera, una sonrisa, una palabra, un gesto. Y ese podría ser un punto de partida ideal para tú empezar a trabajar la compasión. Porque en la medida en la que tú eres más amable con el otro, vas aprendiendo qué cosas te puedes decir a ti también y cómo hablarte a ti también. Ese buenos días en la mañana, mira, yo te recomiendo que te lo des a ti. Porque muchas veces estamos pendientes de decirle buenos días a quienes nos rodean, a quienes están ahí a nuestro alrededor dándonos amor, pero tú te das los buenos días a ti misma. Y suena loquísimo, suena rarísimo, suena extrañísimo, pero te invito a hacerlo. O sea, te invito a decirte a ti buenos días. Porque muy probablemente cuando tú estás abriendo los ojos o suena la alarma, lo primero que dices es, ay no, otro día no. Y ahí empezó el discurso en modo negativo, en modo desagradable, porque ¿qué es el no? Una negativa, porque tu día tiene que empezar con un no. Y eso no significa que no haya días en que empiece así, no pasa nada. Si empieza así una vez, dos veces, pero si todos los días tú empiezas así, estás empezando desde otro lugar. Ahora bien, y si te dices no, que esa sea la primera palabra, pues que la segunda te permita decirte, no, sí, sí, un día más. Buenos días sol, buenos días vida, universo. Gracias por existir. O sea, y agradecer. Creo que la gratitud también va muy vinculada con la compasión y yo sé que es difícil ser compasiva y sé que va a ser complejo hacerlo porque la compasión implica conocerte. Implica entender quién eres, empatizar contigo, desde ese lugar poder ser amable, y eso es muy complejo. Por eso es tan importante conocerte, escucharte, entenderte, para desde ahí que sea más sencillo ser compasivo contigo. Y yo te invito a, si tú en algún momento has conocido a alguien que sea compasivo,
consigo mismo, amable con quienes le rodean, usar esa persona de referente. Yo lo hago, lo tengo claro, lo tengo asimilado y además tengo la fortuna de que estos años en terapia también me dieron como las bases para hacerlo. Y yo digo, si yo soy tan amable con el resto de las personas, conmigo también lo tengo que hacer. Y me lo permito y me he dado el espacio ya desde hace varios años a hacer así. Porque bueno, creo que también el haberme dedicado a la autoestima, al autocuidado con tanta profundidad desde que creé Beauty Value hace ya más de 11 años, pues digamos que sentía que tenía el compromiso y la responsabilidad profesional de llevar a lo personal la práctica para poder acompañar mi discurso de una realidad y que no sea yo te estoy diciendo que seas compasiva, pero yo soy todo lo contrario. No, he hecho el ejercicio y ese ejercicio se ha traducido en, en mucha compasión y la verdad estoy muy agradecida con ese proceso y por eso hoy te comparto todo esto para que pueda de alguna forma invitarte a reflexionar, a pensar cómo asimilarlo hoy en tu día a día. Hoy por primera vez tuve la posibilidad de hacer ejercicio ya de tren inferior, porque posterior a mi desgarro en el pie, pues con una caída que tuve, yo no podía entrenar. Y bueno, empecé a hacer el ejercicio y tal, y de repente empezó un calambre súper fuerte que me recorrió la pierna entera y yo decía, wow, este dolor es porque esta pierna ha estado prácticamente inmovilizada durante muchos días, al menos no en términos de ejercicio, solo he caminado. Y bueno, es parte del proceso. Y yo me encontré como dándome unos masajes, así como unos toques fuertecitos y diciéndome, cuerpito, resiste, mientras me iba dando el masaje. Y yo decía, wow, tengo la compasión en mi ser, la asimilé, ya es parte de mí. Y no te puedo explicar el nivel de alegría que sentí tan grande porque sé que hace años atrás, ay, me da sentimiento, porque hace años atrás este ejercicio hubiese sido súper diferente. O sea, haberme encontrado con ese calambre hubiese sido un, viste, no debiste haber hecho ejercicio hoy, esta es la consecuencia, ahora no vas a poder hacer ejercicio por tanto tiempo, todo por haberte caído, mira lo que pasó, y me hubiese quedado en ese loop de exigencia, de crítica, de cuestionamiento, y no. La respuesta automática fue otra totalmente distinta y la verdad es que me siento eso, muy satisfecha y creo que el hecho de poder grabar este episodio para ahora, pues, enseñarte un poquito más a ti de compasión para que la puedas aplicar en tu vida es como cerrar el círculo en cierta medida, ¿no? Y en ánimos de entender la compasión, como te decía hace rato, que puede sonar como algo rarísimo, puede sonar algo rarísimo e incluso ver la compasión en el afuera, la amabilidad, se puede sentir así, como que da cringe, como que da vergüenza ajena, como que es algo lejano a nosotros porque quizás no hemos tenido tantos referentes de autocompasión, ¿no? Creo que la cultura favorece el hustle, el estar siempre haciendo más. Hoy me he encontrado un libro en mi biblioteca que se llama Nunca te pares y yo decía, ¡uy! ¿Qué nombre es este? ¿Cómo alguien le pone un nombre así tan rudo a un libro? O sea, como que nunca te pares. No me dan ganas de leerme un libro que hable de esa forma. O sea, yo quiero alguien que me diga que puedo parar eventualmente, que puedo descansar y que merezco tener espacios de pausa. Y en los referentes de compasión, empecé a ver Ted Lasso en Apple TV. Si tienes la oportunidad, te invito a mirarla. Yo apenas vi el primer episodio y dije, wow, spoiler alert del tamaño de una catedral. Yo dije, wow, porque, o sea, Ted, el protagonista, es un entrenador que básicamente practica la autocompasión sin saberlo explícitamente. O sea, esta persona es un mar de sonrisa, amabilidad con el otro, empatía, compasión, bondad. Y también asimismo se trata de esa forma.
Y cuando pierde, siento que no se trata mal. Cuando no hace las cosas de una forma apropiada o actúa de una forma que uno diría, uy, eh, lo hubiese hecho de otra forma, pues él no se trata mal en el camino, sino que se entiende y más bien como que se mira con curiosidad, sin ningún tipo de juicio, ¿no? Y creo que al final, en contraste con los otros personajes que no tienen esa autocompasión, te llama mucho la atención, ¿no? Pero puede llegar a ser cringy, puede ser como, esta persona que extraña es. Y, y te invito a mirar quiénes han sido referencia para ti de compasión a tu alrededor, porque esto te puede ayudar a abrirte un poco la mirada y la perspectiva para tratarte bonito. No sé, una abuelita, una prima, una tía, em, un amigo, tu psicólogo, alguien que te haya mostrado cómo se ve la compasión. Y yo creo que en mi práctica profesional yo me he dedicado a mostrarle a mis pacientes cuando su diálogo interno no está siendo compasivo, pero desde un lugar en el que les muestro cómo ser compasivas consigo mismas. Y me convierto como en ese espejo de yo creo que estás avanzando en este respecto, yo creo que tú estás logrando esto, yo sí creo que esto está pasando, porque a veces nos cuestionamos tanto, nos criticamos tanto, nos juzgamos tanto y definitivamente la terapia es un espacio para hablar de lo que sea que te provoque y definitivamente es un espacio para problematizar la realidad, para cuestionar lo que estamos haciendo, para entender cuando nos equivocamos, cuando fallamos, cuando fracasamos y desde ese lugar analizar, conocernos mejor, etcétera. Pero también creo que es importante reconocer que de todo lo que hice mal, salió bien, que de todo lo que hice, pues tiene otra forma de verse, ¿no? Porque creo que desde ese lugar vamos poco a poco afinando la mirada a entender que sí es bonito, que sí nos gusta, que sí estamos haciendo bien. Y un ejercicio que suelo ponerle a mis pacientes que te puedo invitar a hacer es a escribir todo lo que normalmente te dices como una voz crítica, a, a dejarlo en el papel para que veas cómo te estás hablando y contrastarlo con una voz más asertiva, amable, eh, cariñosa, cordial, para que veas la diferencia, para que puedas como ver si tuvieras que decirle eso mismo a una amiga, ¿cómo se lo dirías? Y hacer esa distinción. Creo que es una forma de empezar a mirar la manera en la que te hablas sin tanto juicio y con la posibilidad de transformarlo. Además, también te invito a hacer cartas compasivas para ti. Y yo sé que es difícil, pero parte de ese mismo lugar de encontrar situaciones complejas en las que te has hablado quizás no de la forma más agradable y desde ese lugar tratar de cambiarlo para pues una forma un poquito más amable, cariñosa, etcétera. Yo recuerdo hace varios años que tenía una paciente que ella se hablaba a sí misma, perdón, de una forma bastante crítica, bastante dura, donde el diálogo era muy exigente. Y cuando el diálogo es exigente, usualmente permea las diferentes áreas de nuestra vida. O sea, tú te exiges en tu trabajo, te exiges en tus relaciones interpersonales, te exiges en la relación de pareja, te exiges a ti como persona, em, y eso se nota. Y yo recuerdo haberle mostrado, ¿no? Cómo cuando se hablaba de una forma exigente, porque eso es lo otro que no nos hemos dado cuenta, de que hablarnos de una forma exigente no rinde muchos frutos. O sea, sí, en el régimen militar, definitivamente los militares van a hacer lo que sus superiores les digan que hagan, pero la tasa de estrés postraumático que observamos los psicólogos, tanto en personas que han formado parte del servicio militar como en personas que han vivido en regímenes dictatoriales, es elevadísima. Entonces, ¿qué necesidad tienes tú de colocarte en una posición tan dolorosa cuando podrías hablarte de forma distinta? Entonces, cuando revisábamos cómo se hablaba, se daba cuenta de que, por ejemplo, en el trabajo, en su emprendimiento, ella
era como súper ruda y se exigía a sí misma como sacar el contenido y los proyectos que tenía que sacar adelante. Y luego, cuando no se exigía tanto, era que pues fluía un poco más y podía como hacer lo que tenía que hacer. La musa creativa la visitaba y ella podía realmente sacar esos proyectos que tenía en mente. Lo mismo con el ejercicio, pasó años luchando consigo misma para poder hacer ejercicio y se hablaba terrible e iba a entrenamientos donde los coach o entrenadores eran súper rudos, de estos que te persiguen, y los horarios eran tipo madrugada o altas horas de la noche, cuando ya estaba cansada del trabajo. O sea, se exigía muchísimo en esas áreas de su vida y al final nada de eso le rendía frutos. O sea, un par de días estaba entrenando y ya luego abandonaba porque desde ese lugar fue muy doloroso, hasta el día en que ella entendió que cuando ella se habla de manera compasiva, pues pudo rendir mejor en su trabajo, porque no se estaba poniendo metas que eran irreales, forzándose, hablándose desde un lugar exigente, sino más bien desde un lugar amable. Y lo mismo con el ejercicio, o sea, ella logró integrar el ejercicio como parte de sus hábitos y de su rutina el día que dejó de hablarse de esta forma tan exigente. Ella pasó a inscribirse en un gimnasio donde podías ir a cualquier hora y tenías un coach, donde te permitían hablar con cualquiera de los coaches. Cuando estos coaches se comunicaban contigo eran súper amables, como, hey, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Qué tal el entrenamiento de hoy? El seguimiento era cordial, era amable, era empático, que la app del gimnasio le llegaba una notificación súper cool donde le recordaba su ejercicio o los hábitos con los que se había comprometido a cumplir. Es decir, la mirada era más amable y compasiva. Entonces, si te puedo invitar a hacer algo es entender que la compasión, en lugar de ir en detrimento de tu bienestar, todo lo contrario, o sea, es una herramienta científicamente validada y no quiero detenerme en lo científico porque al final esta es una herramienta que yo descubrí después de graduada de la carrera porque además los estudios que existen son relativamente recientes y pero de alguna forma están ahí, ¿no? Nos muestran cómo la compasión definitivamente trae frutos a nuestro día a día, en la forma en la que nos hablamos, en la forma en la que cumplimos con las actividades cotidianas que tenemos y tiene que ver precisamente con esa amabilidad, con ese lenguaje que estamos teniendo con nosotras mismas. Y creo que es importante partir de ahí, ¿no? De que yo entiendo que sea difícil, que hayas pasado años hablándote de una forma en particular, que la crítica ya está integrada en ti, em, y que probablemente cuando ves a alguien lo primero que haces o lo primero que te viene a la mente es una crítica, y ahí es donde está ese primer motor para cambiar, ok, cuando te encuentres haciendo eso en tu mente, trata de volver a, ok, pero ¿qué sí tiene de bonito, qué sí tiene de agradable, qué sí tiene de positivo, ¿no? Porque al final nada de lo que aprendiste está tallado en piedra. O sea, al final el lenguaje lo puedes cambiar. Va a tomar tiempo, pero puede cambiar. Y no tienes que ser perfectamente compasiva, simplemente un poco más compasiva de lo que fuiste ayer. Así que te dejo estas preguntas flotando para que te las puedas hacer tú. ¿Cómo te hablas cuando cometes un error? ¿Qué le dirías a una amiga en esa situación? ¿Dónde aprendiste a hablarte así? ¿Y quién querrías ser si te permitiera ser compasiva contigo? Te invito a hacer la carta compasiva cuando tú te sientas lista para hacerla y cuando sientas que estés siendo dura contigo, pausa, pregúntate, ¿qué es eso que yo necesito escuchar ahora? ¿Qué necesito decirme? ¿Qué me gustaría que me dijeran en este momento para sentirme mejor conmigo? Espero que este episodio te haya gustado. Si hay una parte de ti que se movió, a la que le gustó este episodio, puedes dejármelo no solamente por DM, sino también comentar en la aplicación en la que estés escuchando este episodio, que me encantará saber qué parte resonó contigo
Y si sientes que necesitas ese espacio para trabajar este tema más profundamente, mi agenda de consultas psicológicas está abierta. Recuerda que la terapia es un lugar seguro para aprender a hablarte diferente. Te mando un abracito sentido y será hasta la próxima. Bye bye. Este episodio de Más Auténtica Podcast llega a ti gracias a Beauty Value, un espacio creado para acompañarte a conocerte mejor, organizar tu vida con intención y construir procesos más amables contigo mismo.